Podemos considerar el síndrome de ama de casa como un conjunto de síntomas y de signos psicosomáticos que podríamos observar en algunas personas que en principio se dedicarían en exclusiva a las tareas del hogar. Entre las causas que podríamos encontrar para que se produzca el síndrome, podríamos considerar principalmente que es un trabajo rutinario y es un trabajo que no termina nunca. Podríamos considerar que es un trabajo de alguna forma crónico, por hacer el símil también con los propios síntomas, ¿no? Que se vuelven crónicos porque el trabajo también es crónico. Es como continuo y no termina nunca. ¿Qué características tienen este tipo de actividades? Pues bueno, pues que fundamentalmente no son reforzantes ni son reforzadas por nadie. Entonces la persona se siente aislada dentro de su propia actividad. Entre las causas que podemos encontrar de este tipo de síndromes en las personas, pues podríamos hablar de lo que es el nivel de frustración, que normalmente corresponde con el nivel de expectativas que tiene una persona. Por decirlo de una forma, si una persona que trabaja de ama de casa, lo que normalmente una característica que podemos encontrar es como una negación a sus tareas y a su forma de vida. Esto genera, desde mi punto de vista, dos elementos adicionales, que son, por un lado, esa negación va a generar una frustración porque las expectativas de la persona no van a coincidir en absoluto con las expectativas de los refuerzos que va a obtener. Entonces, esa infravaloración que va a percibir va a generar una frustración intensa en la persona, que va a ser una de las causas de por qué luego puede estar depresiva, ansiosa o otro tipo de comportamientos inadecuados. La persona que es ama de casa tiene necesariamente que estar contenta, tiene que hacer su trabajo contenta. Las personas alrededor le van a valorar si está o no está contenta al hacer este tipo de tareas, y con lo cual ella misma se va a situar en una posición en la que necesita mostrar a los demás que está muy reforzada y muy gratificada con este tipo de tareas. Ese esfuerzo genera una frustración adicional, que tiene que ver ya más con elementos psicoterapéuticos de más calado, como es que la persona no puede tener permiso para poder expresarlo, tiene que resolverlo interiormente, por sí mismo. Podríamos encontrar también una tendencia a estar en un bucle de pensamientos o dicho de otra forma, pues tener pensamientos repetitivos sobre la situación y sobre las tareas. ¿Por qué sucede eso? Basándonos en lo que he dicho antes, la frustración y la no gratificación, la persona tiene que buscar su propio sistema para poder adaptarse. Tengo que decir al respecto que yo comprendo que esta adaptación no va a ser precisamente resolutiva, porque es un mecanismo defensivo que se va a establecer a través de los bucles de pensamientos. ¿En qué consiste? ¿En qué estoy pensando? Cada vez que las personas realizan sus tareas, tienen que forzar mecanismos psicológicos para entender y hacerse ver a sí mismas que esas tareas son importantes. Puesto que nadie se las reconoce, la persona necesita reconocérselas a sí misma y fuerza los mecanismos psicológicos para hacerse ver que sus tareas son importantes. Otros aspectos a considerar podría ser el sistema de creencias, de ideas irracionales que las personas tienen que utilizar a través de pensamientos recurrentes para poder alcanzar una cierta dosis de satisfacción. Una satisfacción que no es resolutiva, pero es un mecanismo suficiente para que las personas a través de esas creencias, como por ejemplo, lo que hago es muy importante, o tengo el deber de hacerlo, todo ese tipo de ideas, pues de alguna manera va a facilitar que las tareas se realicen. Sin embargo, digo que no son resolutivas porque, en el fondo, la persona lo que desea es que sea reconocida su labor, que sea de alguna manera valorada.
tanto como persona como su propia labor. Si eso no sucede, todo lo que realice la persona, digamos que queda como en un intento de estar bien. Pero el nivel de exigencia que va a aplicar va a ser alto, porque el reconocimiento no llega, yo lo hago bien, lo hago cada vez mejor, pero el reconocimiento no llega, lo hago mejor todavía, cuido todos los detalles, los cuido y lo cuido en todo momento. De manera que llega a ser obsesivo para la persona, porque su psiquismo lo que busca de fondo es el reconocimiento, que si no se produce, pues es como un círculo sin fin en el que la persona pues busca su perfección, nunca llega el reconocimiento y así sucesivamente. La propia persona intenta también sentirse importante y hacer que los demás reconozcan que es importante. Entonces estamos ante unas tareas en las que se necesita que las personas reconozcan que esas tareas son importantes y reconocer a su vez que la persona que las realiza también es importante. Si no sucede esto, la persona al final se sentirá pues como si fuera un asco de persona, una persona de poco valor, se comparará de forma sucesiva por ejemplo, con las personas que trabajan fuera de casa, llegará a conclusiones pues, muy negativas sobre su propia valoración personal. Podemos decir que una persona intenta ser feliz y se siente fracasada cuando no lo consigue. De manera que, si eso sucede en un ama de casa o en un amo de casa, pues podríamos encontrarnos con al menos dos sentimientos, ¿no? Que es que sus tareas no son importantes y por lo tanto no son valorables de manera positiva, y con el sentimiento de su propia persona, que tampoco es valorable de forma positiva porque ni siquiera es capaz de hacer algo importante y a la vez sentirse feliz. Es una especie de contradicción, pero que todo sucede porque no hay un reconocimiento. La persona tiene que forzar ese reconocimiento. Sería mucho más simple superar todo eso si las personas simplemente fueran reconocidas en su labor. Como sí parece que sucede cuando las tareas pertenecen al mundo externo del hogar. Las personas trabajan, parece que no hay ningún esfuerzo social ni personal para decir, vale, esta persona está haciendo algo importante por la sociedad, algo importante por sí misma, se autorrealiza, etcétera, etcétera. Si todas esas palabras no son aplicables a una persona que está centrada en el hogar, pues esa persona hará una comparación y se sentirá frustrada, infeliz, y se sentirá infeliz a su vez por no poder ser feliz, porque no consigue ser feliz, como si fuera su propia responsabilidad la de conseguir ser feliz por unas tareas que a su vez deberían de ser importantes, que a su vez deberían estar valoradas de forma importante. Es como una especie de bucle del que no se puede salir hasta que no suceda algo, y ese algo tiene que ser que socialmente o familiarmente, de manera tanto personal como grupal, pues de alguna forma se pueda reconocer dicha tarea. Siempre que haya una aceptación de límites por parte de la persona, que sepa que su responsabilidad tiene un alcance, que la perfección que busca tiene un alcance, y saber poner el límite en eso. Aunque las demás personas no se lo reconocieran. Para poder alcanzar un grado suficiente de aceptación en una persona que esté centrada en el hogar, la propia persona tiene que tener un nivel de comprensión de lo que sucede, de cuáles son sus tareas y de cuáles son sus responsabilidades, y esa comprensión sería la que le ayudaría a poder estar bien. ¿De acuerdo? Pero esa comprensión tiene que estar unida a un nivel de gratificación. Eso es el nivel o lo que podemos llamar refuerzos. Y los refuerzos siempre, en cualquier persona, tienen que ser internos y externos. Los internos sería que la persona sienta que hace algo importante realmente y que no tiene que buscar mecanismos para justificarlo, sino que hace una tarea que comprende cuál es y acepta cuál es. Y luego necesitaría
unos refuerzos externos que corresponderían a lo que las personas le pueden aportar de reconocimiento. Insisto que ese reconocimiento tiene 2 grados o 2 niveles, que sería el familiar propiamente y el social. Y los 2 son necesarios. Yo diría que para superar el síndrome es muy importante superar la idea de que nunca es suficiente. Las personas centradas en el hogar y en las tareas del hogar tienden a un perfeccionismo inalcanzable, en base a buscar un reconocimiento que no le dan. Entonces hay que, de alguna forma, bajar ese perfeccionismo. La persona tiene que comprender que tiene que bajar ese perfeccionismo, aunque no le reconozcan su trabajo. Los demás tenemos que realizar otra cosa, que es reconocer a las amas y amos de casa que lo que realizan es muy importante. Mi opinión personal es que es imprescindible que cuanto antes la sociedad reconozca este tipo de labores para evitar que este síndrome de alguna forma pueda extenderse. I had a dream I stood beneath an orange sky.